tonight. You put all the stars in my eyes. Can we love tonight? You tell me I light up the whole sky. Can we love tonight? You put all the stars in my eyes. Can we love tonight? You tell me I light up the whole sky. But we're just dreaming. Love will come my way. We will make it at no point to look back. We're going to attack. When that beat will drop, we will make it at no point to look back. We're going to attack. We will make it at no point to look back. We're going to attack. When that beat will drop, we will make it at no point to look back. We're going to attack. Hoy sí, ya estamos. Hola, 1, 2, 3. Hey, sí, está funcionando esto. Buenas noches, gracias de nuevo. Buenas noches a todos y un gusto estarlos acompañando de nuevo en otro excelente evento de Horchata JS. Esta vez vamos a estar platicando un poco un tema súper interesante. Hay bastante gente que nos dijo que estaba esperando con ansias este tema. Y bueno, primero agradecerles a quienes nos acompañan nuevamente, a toda la comunidad de Horchata JS El Salvador, que siempre está pendiente, y a las nuevas personas que se están uniendo, a todos esos que han descubierto la comunidad, que se han unido a través de redes. Bienvenidos y bienvenidas, y siéntanse en casa y estamos listos. Bueno,
Un saludo también a quienes nos ven desde afuera. Un gusto y qué bueno que se enteren de lo que estamos compartiendo en El Salvador. Y bienvenidos igualmente. Gracias a toda esa gente que nos está siguiendo en redes. Estamos en nuestros perfiles. Nos pueden buscar como HorchataJS en Facebook, Instagram y en Twitter. Ahí estamos anunciando todo lo que estamos haciendo como comunidad y están invitados a participar. Bueno, como estamos con nuevas personas, queremos siempre aprovechar para explicar un poco de qué va esto. HorchataJS es una comunidad de tecnología en donde compartimos charlas, talleres, foros, en donde discutimos temas de JavaScript y tecnología en general. Es una comunidad abierta con eventos gratuitos en donde todos podemos participar. Estamos haciendo eventos en línea, entonces los invitamos a unirse y a estar pendientes de todos los temas que vamos a estar compartiendo. Les explico un poco de la dinámica de estos eventos. Estamos invitando a profesionales o a gente interesada en tecnología que quiera compartir su conocimiento. Vamos a escuchar la charla y luego vamos a responder algunas preguntas de la comunidad. Entonces, desde ya pueden ir dejando sus saludos, sus comentarios o sus preguntas y nosotros las vamos a estar respondiendo al final de la charla. Bueno, ¿qué más? Recordarles que HorchataJS tiene un código de conducta que aplica para nuestros eventos en línea, entonces les recomendamos leerlo siempre antes para participar y que todos estemos en la misma sintonía. Y bueno, aprovecho también para hacer la invitación a proponer sus charlas o proponer temas que les interesen. Nosotros estamos recibiendo propuestas en nuestro repositorio en GitHub, en donde ustedes colocan su propuesta y como organizadores los contactamos y agendamos la fecha. Entonces, bienvenidos. Y bueno, ya para entrar en el tema, este día tenemos a Kevin Alemán. Kevin es un desarrollador backend, trabaja en Aplaudo Studios y se interesa bastante en temas de ciberseguridad, bases de datos y desarrollo frontend. En este día nos va a compartir un tema bien interesante y creo que a muchos nos llama la atención seguir aprendiendo otros lenguajes y el día de ahora vamos a aprender sobre el lenguaje Go y cómo lo podemos comparar ventajas y desventajas con JavaScript. Bueno, con esa pequeña introducción ya le cedo el paso a Kevin para que nos siga explicando un poco más sobre su experiencia y sobre el tema que nos va a compartir. Kevin, bienvenido. Gracias, Ricardo. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Ricardo y equipo del Chata. Como ya mencioné, yo me llamo Kevin Alemán. Soy desarrollador de backend en Aplaudo Studios desde alrededor de 2 años. Un poquito más, un poquito menos. Es difícil contar. Desarrollo backend en Node desde hace 2 años también. Y durante ese tiempo me he interesado también, aparte de desarrollo de backend, también cosas como el desarrollo de frontend, cosas como la ciberseguridad. De hecho, hace poco estuve investigando y estuve leyendo y estuve dando una charla interna sobre ciberseguridad para Aplaudo. Y también uno de los lenguajes favoritos, aparte de JavaScript y Node, que son con los que trabajo, ha sido Go. Desde que lo descubrí porque un compañero me lo presentó, me ha parecido uno de los lenguajes más bonitos que existen. Me ha gustado bastante su sintaxis, su forma de utilizar y muchos de los principios que han sido la base de este lenguaje por todos sus creadores y todo. Eso ha sido muy interesante. Y esta charla es para compartir un poco de todos esos principios con todos ustedes. Así que, para no dilatar más la intro, comencemos. El tema de la charla, como se habrán dado cuenta en la slide que están viendo o en la publicidad que ponen en redes sociales, es de JavaScript a Go, similitudes y diferencias entre ambos lenguajes. ¿Qué vamos a ver? Bueno, en qué se parece JavaScript a Go, en qué discrepa JavaScript de Go,
por qué hacen una cosa así, por qué Go la hace de esta forma, y vamos a ver en qué situaciones se pueden utilizar JavaScript y en qué situaciones se pueden utilizar Go. Les comparto la agenda para la conferencia de esta noche. Vamos a ver un total de 6 puntos. Los 2 primeros son para aquellos que probablemente no conozcan o no hayan escuchado hablar sobre Go. Es una intro al lenguaje, es ver qué es Go, cuáles son algunos de sus principios, quiénes lo están usando, por qué decidieron utilizar Go sobre JavaScript o sobre Node o sobre otros lenguajes. Y luego vamos a ver 4 secciones en las que tendremos la oportunidad de descubrir similitudes y diferencias entre estos lenguajes. Así que comencemos. La primera parte es, ¿qué es Go? En palabras de uno de sus fundadores, desarrolladores, creadores, etcétera, 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 de nombre Rob Pike, el propósito de Go es mejorar la experiencia de programación de sus diseñadores, de aquellas personas que programan en Go y de aquellas personas que hicieron que Go fuera posible. El objetivo de ellos al crear Go era tener un lenguaje que fuera tan rápido como C, pero que tuviera todas las ventajas de un lenguaje como Python, por ejemplo, y que es en el sentido de que es fácil tomar un pedazo de código en Go y decir y saber qué es lo que está haciendo. De igual modo, si ustedes no tienen ningún background de Go, o no han tenido mucha experiencia con él, o quizás ni siquiera sabían que existía hasta esta noche, entonces la idea del lenguaje es que ustedes puedan tomar cualquier porción de código, cualquier tutorial, y que ustedes entiendan qué es lo que se está haciendo con ese código. No que solo lo vean, o que piensen de que necesitan 25 líneas de código para hacer un Hello World, como en Java. Pero no para los desarrolladores de Java. Para ahondar un poquito más en qué es Go, aquí hay algunas características. Primero, Go es un lenguaje open source. Todo el código está en GitHub, en Google User Content y en otras redes, pero en fin, el código es open source. Cualquiera puede proponer nuevas ideas, cualquiera puede descargar todo el repositorio de Go y compilarlo en su propia computadora y agregarle nuevas cosas, quitarle algunas cosas, lo que ustedes quieran, es open source. Lo segundo es que Go es un lenguaje orientado al rendimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, Go, desde sus inicios, le dio un énfasis bastante importante a que su compilación y su programación y los programas que fueran creados con Go fueran rápidos. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, Go tiene uno de los tiempos de compilación más cortos en casi todos los lenguajes compilados. Si ustedes hacen dos programas exactamente iguales, que hagan exactamente lo mismo, en Java o en otro lenguaje compilado, en C#, y lo comparan contra cuánto se tarda eso en compilar, contra cuánto se tarda ese mismo programa en Go, va a encontrar una enorme diferencia. Eso es porque Go desde sus inicios es orientado a que sea rápido. Lo otro es que Go es fácil de usar. Como les mencionaba, la idea de Go era que el lenguaje fuera fácil de entender, fácil de utilizar, fácil para otras personas de adaptarse a ese lenguaje, que no tuvieran que ir a buscar cosas muy escondidas para saber qué significa. Por ejemplo, tenemos algunas clases extrañas, namespace en C#, que las personas que leyeran código en Go no tuvieran que ir a la documentación a buscar todo lo que tenían que saber antes de poder entender un snippet de código, sino que de entrada ustedes pudieran leer el código y que eso les diera una idea general de qué significaba, qué era lo que quería hacer. Lo otro es que es un lenguaje simple, pero al mismo tiempo es potente. Go es un lenguaje simple. Muchas de las cosas que se pueden hacer en Go se pueden hacer únicamente utilizando lo que ya trae el lenguaje. Eso quiere decir que ustedes solo bajan el compilador de Go de su página oficial, y muchas de las cosas como montar un servidor HTTP, transferir archivos, copiar de un lado hacia otro, comunicación con redes, bajar archivos, cualquier otra cosa, muchas de esas cosas pueden hacerlas únicamente con lo que Go trae por defecto. No necesitan instalar cosas de otro, no necesitan instalar otras librerías. Pero al mismo tiempo esto lo hace un lenguaje potente. ¿Por qué? Bueno,
todas estas cosas que están por defecto en el lenguaje han sido probadas y son testeadas, valga la redundancia, por los propios desarrolladores de Go, por la gente que trabaja creando Go, para que esto sea rápido, sea idiomático y que las personas que lo usen sepan qué es lo que hace y puedan confiar en que lo que están usando es código bueno, código útil. Otra característica es que Go es un lenguaje multiplataforma. ¿Qué significa esto? Esto no significa que ustedes puedan tomar un ejecutable compilado en Windows y pasarlo a un sistema Linux y eso va a correr. No. Así como podría pasar con Java, que Java puede correr en todos lados por defecto, solo con el punto .jar. Es multiplataforma en el sentido de que con el mismo compilador de Go, ustedes pueden decirle hacia qué, cuál es su target, cuál es el sistema operativo para el que ustedes están compilando. ¿Quieren compilar para una máquina virtual en Linux? Pueden hacerlo. ¿Quieren compilar para algo en Windows? Pueden hacerlo. Y todo lo pueden hacer desde un único sistema operativo. Y lo otro es que es un lenguaje compilado. Ya me imagino que habrán escuchado en algún momento que es un lenguaje compilado, que es básicamente un lenguaje que toman lo que ustedes escriben en un editor de texto, hay un proceso que lo compila, que lo convierte a código que la computadora pueda entender. Go es un lenguaje compilado. Bien, estas son algunas de las características de Go y que lo hacen un lenguaje tan especial. Pasemos a la sección 2. Esta sección es ¿quiénes utilizan Go? Aquí hay una lista de algunas empresas que utilizan Go. Uber, Spotify, Google, obviamente, Google creó Go, Medium, Dailymotion, SendGrid y muchas empresas más. No podía poner la lista porque de verdad hay bastantes empresas que utilizan Go, ya sea para hacer microservicios, para hacer servicios completos, para hacer sus aplicaciones enteras. Pero para esta presentación, para mantenerlo corto, vamos a ver únicamente uno de esos ejemplos, que es el caso de Uber. Uber, ¿y por qué elegir Go sobre Node.js? Hace mucho tiempo, para que parezca historia, hace mucho tiempo, en Uber tenían un problema. Ellos manejan internamente un sistema que se encarga de calcular lo que ellos llaman geofences, que es prácticamente una delimitación virtual de un área cualquiera, en un mapa. Ellos necesitaban hacer eso para cada vez que un usuario pedía un Uber. Entonces la aplicación de ellos tenía que calcular primero dónde estaba el usuario, en cuál de todas esas barricadas, en cuál de todas esas áreas estaba el usuario, y luego hacia dónde iba, por todas las áreas por las que iba a pasar, y con base en todo eso calcular el costo. Y eso lo tenía que hacer por cada usuario, por cada vez que el usuario quisiera pedir un Uber. Entonces necesitaban que eso fuera algo rápido, que fuera eficiente, que pudiera contestar, que pudiera responderle a la aplicación lo más rápido posible y que sobre todo fuera confiable. Ellos tienen un team en Uber que en ese tiempo se enfocaba mucho en hacer Node.js y ellos querían hacer este servicio en Node.js. Pero luego comenzaron a ver otras alternativas y entre esas alternativas llegaron a Go. ¿Por qué eligieron Go? Bueno, por algunas razones. En ese artículo que está linkeado en la presentación, ustedes van a poder leer mucho más sobre esa historia y más en detalle, pero ellos básicamente utilizaron Go por 4 razones. La primera era que el sistema que ellos querían utilizar utilizaba mucho procesamiento de la CPU, porque hacía calculaciones complicadas para ver el punto de un usuario en cuál de todas esas barreras estaba. Eso es una tarea que iba a demandar mucho proceso del CPU y como algunos de ustedes sabrán, Node solo tiene un hilo, así que no puede explotar al máximo el CPU. Lo otro es que este programa necesitaba contestar lo más rápido posible. Ahora, Node puede contestar lo más rápido posible, sí, Node puede contestar muy rápido, igual Go. ¿Cuál es la diferencia? De que si iba a estar realizando operaciones que iban a ser intensas para el CPU, Node iba a comenzar a tener mucha más latencia, iba a tardarse mucho más en contestar unas requests, y eso fue lo que ellos comenzaron a notar.
Luego, este programa también necesitaba poder generar toda esta información en el background. O sea, mientras estaba sirviendo todas las requests, el sistema también tenía al mismo tiempo que precalcular todas esas áreas y mantenerlas en memoria. Ahora, para Node esto es virtualmente imposible porque en el mismo momento que Node intentara calcular todas esas áreas en segundo plano, iban a chocar con el hecho de que Node no puede realizar esta clase de tareas en segundo plano sin afectar a su hilo principal. Entonces, todas esas cosas comenzaron a ser diferenciadores entre Go y Node. ¿Por cuál opción terminaron ellos yéndose? Bueno, ellos utilizaron Go. Y en sus propias palabras, lo utilizaron porque era un lenguaje fácil de aprender, eficiente y de alto rendimiento, con concurrencia nativa. Eso quiere decir que pueden tener muchas operaciones al mismo tiempo de forma rápida y de forma nativa en el lenguaje. No necesitan crear threads ni cosas complicadas. El lenguaje ya provee su propio modelo de concurrencia y es un lenguaje con muy baja latencia. Lo que se tarda Go en responder una petición HTTP es bastante. Bueno, Go contesta bastante rápido. Muy bien, ahora sí comencemos con lo que les interesa. Las similitudes y las diferencias entre los lenguajes. El primer campo, los tipos de datos. Así que veamos. En Go hay una gran cantidad de tipos de datos. Hay enteros, hay strings, hay booleans, hay arrays, structs, slices, bytes, runas, que son una forma picky de decirle a los char, a los caracteres. Hay funciones que también se comportan como JavaScript, como first class citizens, o sea, ustedes pueden pasar funciones a otras funciones como argumentos, pueden guardar funciones en otras variables. Las funciones son otros objetos nativos del lenguaje. También dentro de los enteros ustedes pueden especificar si es un entero de 32 bits, 64, si es un entero sin signo, o sea que no es ni positivo ni negativo, y una infinidad de cosas más. También tiene para floats, doubles y muchos otros tipos. Ahora, ¿cómo se diferencia esto a JavaScript? Bueno, JavaScript tiene muy pocos tipos. Aquí es probable que no estén todos, pero sí están los más usados, como lo son los numbers, todo valor numérico, los objects, casi todo en el lenguaje, los strings, booleans y los symbols, que son una adición más o menos reciente. Con estos tipos de datos, JavaScript hace todo lo que tiene que hacer. Go necesita todos los otros tipos porque es un lenguaje fuertemente tipado y necesita esa explicidad. Vamos a ver un poco de cómo funciona esto en la siguiente lámina. ¿Cómo es la sintaxis para declarar una variable? Aquí vamos a ver un poco más sobre los tipos. Lo primero, como ustedes se dan cuenta, en JavaScript ustedes solo necesitan una keyword, un identificador, que es el nombre de su variable, y luego ustedes pueden hacer un assignment. Pueden asignarle un valor a esa variable. Como ven en el ejemplo, const myvar igual a 1. En Go, ustedes tienen que pasarle el tipo de dato junto al identificador. Por eso ven que abajo está, aparte que la keyword para declarar variables es en todos casos un var. No confundan esa var con la var de JavaScript que es horrible. Ustedes necesitan ponerle el tipo justo a la parte del identificador. Así que terminan con algo como var, myvar, el tipo de datos, que en este caso es un int, y el assignment, la asignación, que le pongo un 1. Esa es la forma verbosa y explícita de decirle a Go qué tipo de dato va a tener ese valor. Pero Go también les deja utilizar algo que se conoce como inferencia de tipo, que es básicamente, bueno, ustedes le asignan un valor a una variable y el compilador de Go va a hacer lo humanamente posible, lo computacionalmente posible para identificar el tipo de dato de esa variable. En este caso, la variable terminaría siendo un int o un int 32, dependiendo del número que yo le pase, o un int 64, etc.
Go proporciona dos formas para crear variables. Eso podemos obtener de esta lámina. Una explícita y una implícita. Explícita ustedes le dicen el tipo, implícita dejan que el compilador haga su trabajo. Veamos un poco más sobre esto. En JavaScript, como es un lenguaje no tipado, JavaScript siempre va a inferir el tipo de dato en runtime. Eso quiere decir que cuando ustedes están escribiendo código en JavaScript, ustedes, el compilador, bueno, el compilador, el intérprete de JavaScript no sabe qué tipo de datos va a ser myvar. Puede ser un int, puede ser un array, puede ser un objeto, nunca lo sabremos, hasta que el programa se ejecute. En ese momento, el intérprete de JavaScript va a saber qué tipo de datos tiene esa variable. De la misma forma, tampoco va a hacer enforce, tampoco va a obligar a que los programadores no le cambien el tipo de datos. myvar ahorita tiene un int, pero le puedo poner un objeto después. Y eso no va a hacer que el JavaScript se queje. En el caso de Go, sí. En Go, el tipo, aun cuando es implícito, el tipo es obligatorio y es una parte de la variable. Eso quiere decir que si ustedes tienen esa var, myvar, como un int, ustedes no pueden asignar otro tipo de datos que no sea compatible. En estos casos, Go ofrece toda la ayuda posible al desarrollador para que ustedes puedan escribir menos código y que ese código también sea lo más idiomático posible. En la mayoría de código en Go, si ustedes ven en GitHub o en algo así, van a encontrar que muchos para valores constantes utilizan la forma implícita del tipo de datos, la forma implícita de declaración, porque ustedes saben qué valor le están poniendo. Pero para muchas otras cosas, utilizarán la forma explícita. Decirle directamente al compilador, quiero que esto sea este tipo de datos. Muy bien. Más sobre los tipos de datos. Ahora tenemos un ejemplo, código en JavaScript y código en Go nuevamente. ¿Cómo se declararían esas 4 variables en JavaScript y cómo se declararía lo mismo en Go? Como ya sabemos, JavaScript no va a pedirnos ningún tipo, entonces nosotros podemos ponerle directamente que X es 1.0, Y es false, Z es un string y ya es un objeto. JavaScript no se va a quejar. En el caso de Go, si utilizamos la type, la inferencia de tipo, Go va a tratar de asumir lo mejor posible qué tipo de datos nosotros estamos pasando. Para la declaración de A, que es quizás lo nuevo, ven que como en Go no se soportan los objetos que se soportan en JavaScript, a los que les podemos agregar lo que sea. En Go tenemos que ser explícitos para esta clase de tipos y decirle, hey, quiero que este valor tenga exactamente este tipo, que quiero que sea un struct, que es una estructura, a lo que ustedes le pueden agregar propiedades, esas propiedades van a tener tipos, similar a un objeto. Y que este struct tenga una propiedad que se llame B y que esta propiedad sea de tipo string. Luego nosotros agregamos el string al objeto. Y si nosotros después ejecutamos a.b, eso va a imprimir un string, que es el valor, no el tipo de datos. Ahora, de este pedacito de código, nosotros podemos sacar unas cuantas cosas importantes. Lo primero es que las strings en Go se tienen que escribir utilizando comillas dobles. Las comillas simples son utilizadas únicamente para los caracteres. En JS, en JavaScript, utilizar comillas dobles o simples es cuestión de estilo, la que ustedes gusten. Lo mismo que con el punto y coma. En Go, el punto y coma es obligatorio. La mayoría de las instrucciones llevan punto y coma, por no decir todas, a excepción de las que no llevarían por como funciones, switch statements y cosas así. Pero en JavaScript es opcional. Lo otro, que como Go no tiene objetos como JavaScript, aunque Go no tiene objetos como JavaScript, nosotros podemos imitar hasta cierto punto la flexibilidad de un objeto utilizando estructuras. Así como pueden ver en el ejemplo para la variable A. Y lo otro,
siempre utilizando la variable a, es que las estructuras en Go pueden inicializarse justo después de ser declaradas. Si ven, está struct, luego hay unas llaves, dentro de esas llaves están las propiedades, y luego justo después de esas llaves hay otras llaves que es la forma en la que nosotros le decimos a Go, hey, quiero que le pongas estos valores a las propiedades. Tienen que ir en orden. Muy bien. Eso es una introducción básica a los tipos de datos y las diferencias entre JavaScript y Go. Pasemos a la siguiente. Solo voy a tomar una punta. La siguiente, manejo de memoria. ¿En qué se parecen y en qué divergen estos lenguajes? Para comenzar, vamos a darle un repaso o una presentación a dos conceptos importantes a la hora de hablar de memoria. El primero es la stack y el segundo es la heap. La stack es una memoria de corta duración que es optimizada en los lenguajes para valores locales de función. Si ustedes tienen una función, las variables que sean declaradas dentro de esa función van a ir al stack generalmente. Después de que una función termina de ejecutarse, todas las variables que estén ahí van a ser borradas. Y esta es manejada por el CPU y es súper rápido. El segundo tipo de memoria, o el segundo tipo de estructura que se utiliza para la memoria, es la heap, que es una memoria de larga duración que generalmente persiste durante toda la ejecución del programa. Es de mucho mayor tamaño. Generalmente el tamaño de la heap es dado únicamente por limitaciones ya físicas de su computadora. Y esta memoria se puede acceder desde cualquier punto del programa, si el lenguaje se lo permite. Por ejemplo, en C, de donde vienen todos estos términos, en C ustedes pueden acceder a valores de la heap desde cualquier punto. Esta memoria no está protegida de ninguna forma. En JavaScript no es posible porque no pueden acceder a la memoria directamente desde el lenguaje. Y este tipo de memoria es manejada por el lenguaje, como por ejemplo utilizando garbage collectors, o por el programador, utilizando free para liberar ese contenido de esta memoria. Muy bien, esta es una intro para lo que vamos a ver a continuación, que es cómo manejan la memoria los lenguajes. Así que vemos cómo lo hace JavaScript. JavaScript utiliza una alternativa en la que el lenguaje es el que se encarga de manejar la memoria, que es la colección de basura, o garbage collection. Eso significa de que cuando ustedes dejan de utilizar algo, JavaScript lo va marcando para después pasarlo limpiando. Algunas características del garbage collector de JavaScript es que corre en el mismo thread, en el hilo principal. No es como que tenga una opción de poder correr en otro lado. Lo segundo es que utiliza un algoritmo, un proceso de tipo mark and sweep, o marcar y barrer, que es marca primero toda la memoria que está libre o que ya no se está utilizando y después la borra. Y la última característica es que esto no se puede ejecutar de forma manual. El lenguaje no expone ninguna interfaz para que nosotros podamos utilizar el garbage collector. Eso sobre el garbage collector. Sobre la heap y el stack que hablábamos hace un rato, estas están ocultas del desarrollador. Ustedes en JavaScript no pueden decirle, hey, quiero que esta variable vaya a la heap, quiero que esta vaya al stack. Eso lo decide el lenguaje. Y eso JavaScript lo decide al runtime. Los objetos van casi siempre al heap y los primitivos y locales van casi siempre al stack. En Go, la cosa cambia un poco. La memoria siempre es garbage collector. Go tiene un colector de basura que utiliza el mismo algoritmo que utiliza el de JavaScript. En eso se parece. Pero la diferencia es que Go, al ser un lenguaje con concurrencia, también permite que su recolector se ejecute de forma concurrente. Piénsenlo así. Cuando ustedes hacen limpieza en su casa y luego sacan una bolsa de basura, ¿qué les conviene más? ¿Esperar ustedes afuera con la bolsa en la mano hasta que pase el recolector de basura? ¿O dejar la bolsa en un basurero y que el recolector pase cuando él quiere pasar? Obviamente la segunda opción es más rápida. La primera es un poco más educada. Go utiliza la segunda forma.
Eso quiere decir que Go lanza otro proceso dentro del mismo programa que va a encargarse de ir marcando, ir eliminando todas las variables que ya vayan dejando de ser utilizadas. Y esto, a diferencia de JavaScript, puede ser ejecutado de forma manual o puede ser ejecutado de forma automática. Pueden dejar que es la default, pueden dejar que el lenguaje haga su trabajo, o ustedes pueden decirle al lenguaje, hey, no, yo quiero hacer esto. Y ustedes se encargan de la recolección de basura. No hay ningún problema. Lo otro, al igual que en JavaScript, la heap y el stack están ocultas del desarrollador. Nuevamente, ustedes no pueden especificar en qué área de memoria un valor vaya a ir. Esa decisión la toma el compilador al momento de que ustedes compilan y crean una variable. Crean una variable y compilan el programa. Por poner algunos ejemplos, las variables constantes van al stack. Las variables a las que se les pueda dar un ciclo de vida, a los que se puede inferir un ciclo de vida definido, van al stack. Y los pointers y otras variables a las que se escapan van a la heap. Muy bien. Y luego, aquí hay una pequeña visualización de cómo funciona eso de marcar y barrer. Si ustedes ven, vamos a esperar a que inicie el GIF, ahí está. Lo primero es que el colector marca todos los lugares que tienen conexiones con la raíz, con el punto principal. Media vez el colector pasa por todos los lugares a los que pueden ser alcanzados desde la raíz. El colector asume de que todos los demás valores que no tienen ninguna conexión pueden ser borrados, que son en este caso los puntos azules. Si bien marca 1, 2, 3, 4 y luego bar, los puntos que no tenían ninguna conexión. Y ahora para que se entretengan un poco. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Ya vimos dos. Vimos en qué se parecen en el manejo de tipos, en su sistema de tipos. Lo segundo, cómo se parecen en el manejo de memoria. Y ahora vamos a ver en qué se parecen en el manejo de errores. En JavaScript, nosotros cuando programamos podemos encontrarnos con dos tipos de errores. Errores síncronos y errores asíncronos. Un error síncrono, como su nombre lo dice, viene de una operación síncrona. Ustedes llaman una función, que ustedes leen de un archivo y utilizan readFileSync. Entonces todo eso causa un error síncrono. O cuando ustedes utilizan async-await, eso también causa un error síncrono, que ustedes pueden cachar utilizando un try-catch, la estructura normal. Pero también existen los errores asíncronos, que provienen de operaciones asíncronas, como por ejemplo las promises. Las promises no van a tirar un error, van a generar su propia clase de errores. Algunos eventos y otras operaciones que puedan ser asíncronas en el lenguaje. En Go la cosa cambia un poco. Siempre hay dos tipos de errores, o dos tipos de fallos, por así decirlo. Lo primero son los errores y lo segundo son las excepciones. Si ustedes vienen de otros lenguajes, como por ejemplo Java, C#, el propio JavaScript, ustedes probablemente, al igual que yo antes, manejan el mismo concepto de que una excepción es cualquier cosa que haga que el programa falle. Eso está bien. Entonces, en Go, lo que hicieron en el momento de crearlo fue decir, hey, pero una excepción se refiere es algo diferente a un error. Así que diferenciemos esto. Así que ellos tomaron la vía larga y diferenciaron los dos tipos, un error y una excepción. Un error es una situación que puede ser controlada y debe ser controlada por el lenguaje. Por ejemplo, que es un programa de consola y el usuario les puso un número donde ustedes esperaban un string. Entonces, eso puede ser manejado y eso no va a causar que su programa explote. Lo segundo, que ustedes tienen un problema de conexión con una librería, eso también puede ser controlado en la mayoría de los casos. Y lo tercero, si algo tiene un error de validación, por ejemplo, ustedes reciben una respuesta HTTP y
cuando están validando el payload dicen, hey, esto está mal, eso es un error. Y eso puede y debe ser manejado por el lenguaje en el momento que ustedes lo están haciendo. Una excepción para Go es algo completamente diferente. Una excepción es algo que no debería pasar y que si pasa constituye una situación excepcional, de ahí el nombre. Y una situación excepcional que debería literal destruir su programa, matarlo, cerrarlo, cancelarlo, apagar la compu, lo que sea. Algunos ejemplos: la base de datos se murió y su aplicación no puede vivir sin ella. Un servicio fundamental está caído. Llegaron aliens y modificaron su código. Eso es una excepción. Entonces Go provee formas para manejar ambos casos, los errores y las excepciones. Como ya decíamos, los errores no son fatales, son causados por una operación normal en la aplicación, y la convención para el manejo de errores es retornarlos como el segundo o como el último valor de una llamada a una función. Ahí tenemos el ejemplo de myfunc, que retorna un valor entero. Eso es después de myfunc paréntesis, hay otros paréntesis. Pues ese segundo paréntesis son los tipos que la función va a retornar. De esta función podemos decir, va a retornar un entero y un error. Cuando yo llamo a esa función, yo puedo decirle, hey, guárdame el error en esta variable que le voy a poner error, muy descriptivo. Y después yo puedo comparar si error es diferente de nil, que es el mismo null en JavaScript. Entonces voy a hacer algo con este error. Si error va como null, nil, entonces puedo asumir que val, el valor entero que me debería retornar, está bien y va a funcionar. Puedo confiar en que ese valor va a ir bien. Lo otro son las excepciones. Como ya decíamos, las excepciones son fatales. Su causa es una situación excepcional y totalmente fuera del control de la aplicación, y deben o deberían detener la ejecución de la aplicación. Ya ponemos los ejemplos antes. ¿Cómo se genera una excepción? El lenguaje internamente provee una función que se llama panic, a la que ustedes les pueden pasar cualquier valor, un string, un error, un objeto, un struct, perdón. Y eso va a literal desencadenar una serie de panics por toda la stack del lenguaje, por todas las funciones que ustedes hayan llamado, hasta que llega al lugar principal y si en ningún lado se manejó esa excepción, entonces el programa va a terminar. ¿Cómo se manejan las excepciones? La convención para manejar errores es que se pasen como que se retornen y que la persona que llama a la función se encargue de manejarlo. Pero para el manejo de excepciones, el lenguaje provee otra estructura, otra función, una funcionalidad extra, que es la función de recover. ¿Qué hace recover? Básicamente es, bueno, ustedes ponen esto y si en algún lado se provoca un panic en alguna función, ese recover va a tener un valor, cuando el lenguaje lo llame va a tener un valor, y eso les va a permitir a ustedes recuperarse de una situación excepcional. Eso es quizás lo más parecido a un try catch en otros lenguajes, pero la idea es que no se utilice para un manejo de errores normal, sino que se utilice solo para situaciones que lo ameriten, como ya mencionábamos antes. Ahora un poco de código. En JavaScript, para manejar códigos asíncronos, para manejar errores síncronos, nosotros utilizamos un try catch. Sencillo. En el try todo lo que nosotros queramos, y en el catch, ¿qué es lo que vamos a hacer con él? Loguearlo, guardarlo, ver cómo crece, no sé. Lo pueden guardar ahí. En Go, la convención, como ya mencionábamos, es que ese error sea retornado al final de la función y que quien llama a esa función se encargue de decir, hey, este error, la operación ha producido un error, entonces voy a verificarle, voy a hacer algo con eso. Esto es esta verbosidad que no ha cambiado, que probablemente cambie en Go 2, en versiones más nuevas de Go. Es por esa diferencia en principios en qué es un error y qué es una excepción.
Para el manejo de errores asíncronos, ustedes pueden utilizar, si es una promise, las promises tienen dos funciones. Una .then, que es qué va a hacer si el valor va bien, y un .catch, que es lo que va a pasar si el valor tiene algún error. Y ustedes en el .catch pueden hacer lo que ustedes quieran. Nuevamente, loguear el error, ver si está bonito, no sé, lo que ustedes quieran. En Go, para operaciones asíncronas, primero, Go proporciona concurrencia de forma nativa. Eso quiere decir que ustedes en el lenguaje pueden escribir código asíncrono muy sencillo, igual que quizás hasta más corto que las promises en JavaScript. Porque ustedes lo único que hacen para decir que algo es asíncrono es a una función ustedes le ponen antes la palabra Go. Y eso va a hacer de que esa función no corra en el hilo principal, sino que Go va a crear una Go rutina, que es como un hilo liviano, y ahí va a ejecutar ese código. ¿Cómo manejan errores en esta clase de funciones? Lo pueden hacer de las dos formas que vimos antes. Como un manejo de error normal, esperar que esto retorne en algún momento, y de ahí manejar el error, o utilizando la misma estructura que cuando ocurre una excepción, que en este caso es la de recover. ¿Qué va a hacer eso? Que si pasa algún error durante esa función, cuando este error aparezca, ese recover va a activarse y van a poder manejar el error. Y eso no va a causar que su programa explote. En Go, todas las operaciones asíncronas, así como en JavaScript, podemos decir, deben manejar sus propios errores. Porque aunque los errores se pueden propagar a las funciones padres que los han llamado, la convención es que se maneje cada error donde deba ser manejado. Ahora nuevamente, voy a tomar agua. Muy bien. Ya vimos tres partes: tipos, memoria y errores. Vamos a ver la última sección, que es el sistema de módulos. ¿En qué se parecen? Bueno, ambos lenguajes tienen módulos hechos por la comunidad. En JavaScript algunos módulos tienen integrados, como por ejemplo los módulos para acceder al sistema de archivos, los módulos para crear servidores HTTP, eso ya va en el lenguaje. Hay 4 tipos de módulos que ustedes pueden requerir, importar, exportar en el lenguaje, como los CommonJS, los ES Modules, los AMD, UMD, etc. Y que habían otros, pero esos nunca los he ocupado. La sintaxis del uso cambia dependiendo del tipo de módulo utilizado. Por ejemplo, si ustedes quieren importar un ES Module, como pueden ver en el ejemplo de abajo, ustedes exportan ese valor con la keyword export, y cuando ustedes quieren utilizar ese módulo en algún otro archivo, utilizan import y ya traen ese valor en cualquier otro lado. En Go es un poco diferente la sintaxis, pero el principio es casi el mismo. Los módulos son integrados. Go tiene soporte para módulos y para dependencias desde 1.12. Antes de esas versiones el manejo era horrible, pero desde la 1.12 recapacitaron y hicieron algo bonito. Go solo tiene un tipo de módulos, que son los que se utilizan en todas las partes del código, que son los Go Modules, y la sintaxis de uso es única. No hay forma de importar un módulo de otra, utilizando otra forma, a menos que el copy y pegue el archivo. ¿Cómo importar un archivo? ¿Cómo importan un módulo? Ustedes escriben import, el nombre que ustedes le quieren dar a ese módulo, from el nombre del módulo, que en este caso es FMT, que es la librería de Go para imprimir cosas en pantalla o en la consola. Y luego ya ustedes pueden utilizar ese mismo FMT punto y las funciones que tenga dentro. En este caso estamos utilizando println, que va a imprimir esa línea y le va a pegar un enter al final para que lo siguiente que ustedes impriman salga en la siguiente línea. Siempre hablando sobre los módulos, en JavaScript
cada archivo es un módulo diferente. Si ustedes tienen un archivo foo.js y un archivo var.js, esos dos son módulos diferentes y no se conocen uno al otro a menos que ustedes lo importen uno en el otro y así. O que importen ambos en un archivo y los unifiquen. De otra forma, ellos no se conocen y pueden interactuar entre ellos. Y se utilizan keywords para saber qué valores exportar. Ustedes le ponen export myvar, tal cosa, o le ponen module.export igual a lo que ustedes quieren exportar. Eso es en JavaScript. Ahí pueden ver algunos ejemplos de cómo eso funciona. En Go, la cosa cambia un poco. Los programas se dividen en paquetes. Esos paquetes tienen el nombre generalmente y por convención de la carpeta que contiene esos archivos. Si ustedes tienen una carpeta que se llama... soy malo para los nombres. Si ustedes tienen una carpeta que se llama mypackage y todos los archivos que estén dentro pueden interactuar con los otros archivos porque todos pertenecen a un mismo paquete. ¿Cómo se identifican esos paquetes? Bueno, en la primera línea de cada archivo ustedes le ponen el nombre del paquete, que en este caso el nombre del paquete es package mypack. Package es solo el identificador, la keyword, para saber que lo siguiente que viene es el nombre del paquete. Ahora, otra característica, por no decir otra cosa, del lenguaje, es que dentro de un paquete, toda variable que ustedes escriban con inicial mayúscula va a ser exportada por defecto. Si ustedes lo escriben con inicial minúscula, entonces no va a ser exportado, ni va a poder ser accesible de ninguna forma. Con mayúscula sí. Así que si ustedes en Go quieren exportar algo fuera de su paquete, escríbanlo con inicial mayúscula. Lo otro es en cuanto al manejo de dependencias. JavaScript, el lugar donde JavaScript guarda cuáles son las dependencias es el package.json. Ahí ustedes guardan dependencias, dependencies, etc. Hay 3 proveedores, puede haber más, puede haber menos. Bueno, no menos, pero pueden haber más, que son npm, yarn o pnpm, que es una versión más pequeña de npm. Estos utilizan semantic version para el manejo de versiones. Esa semantic version es que ustedes le ponen 0.0.1 y eso identifica en qué versión están de ese paquete. Entonces, esos 3 utilizan ese estándar para saber qué versión de una dependencia van a descargar. Ahora, las dependencias en JavaScript se instalan de forma local y se instalan junto al proyecto, generalmente en el mismo folder. Por eso ustedes en todos los proyectos de JavaScript van a ver siempre un archivo, una carpeta que se llama Node Modules. Ahí está una copia de todos los módulos que ese proyecto está utilizando. En Go, la cosa es un poco diferente. Go utiliza 2 archivos. El primero es el go.mod, go.mod, y el segundo es el go.zoom. El go.mod es el que maneja qué versiones de qué dependencias su proyecto va a utilizar. Y el segundo, el go.zoom, es una verificación de que el go.mod esté bien. Y que todas las dependencias estén bien. Compara los hash. Parecido al package.log, archivo, o al yarn.log que hay en otros proyectos. Go igual utiliza semantic version para el manejo de versiones y las dependencias son globales. Go maneja una carpeta en algún lugar de su sistema, generalmente en el mismo lugar donde fue instalada, crea una carpeta que se llama packages y ahí instala todas las dependencias. Esas dependencias son compartidas para todas las versiones y Go va guardando cada una de las versiones que va utilizando. Las separa para que si un proyecto quiere la versión 0.0.1 pero otro quiere la 0.0.2, Go puede darle cualquiera de los dos sin necesidad de tener que volverla a descargar. Eso es bastante bueno. Eso les ahorra tener los módulos gigantes en cada proyecto. Ahora, por si no lo conocían, un ejemplo de cómo se ve un package.json. Si ven, quitando la mayoría de las keys, que son metadata para el proyecto, hay una al final que se llama devDependencies, que tiene el nombre de un paquete y a la par la versión.
npm y yarn utilizan esa información de esa key para saber qué es lo que ellos van a descargar y para que eso sea accesible en su proyecto. En el caso de JavaScript, de Go, la cosa es diferente. El go.mod guarda la dirección en donde está almacenado esa dependencia. Puede venir desde el sitio oficial de Go, puede venir desde GitHub, puede venir desde GitLab, Bitbucket, desde cualquier lado puede venir. Y junto al nombre, junto al nombre de la dependencia está la versión. ¿Qué versión voy a bajar? ¿Qué hash voy a bajar del repositorio? Y a la par hay un comentario que dice si esta dependencia es directa o indirecta. Si es directa no tiene nada, y si es indirecta tiene. Hay un comentario que dice indirect. ¿Qué significa eso? Que esa dependencia ustedes no la bajaron, sino que la bajó otra dependencia. Una subdependencia. Go hace esto para que ustedes sepan en todo momento qué es lo que está bajando su proyecto, de forma explícita. Y también en el mismo Go module, en el mismo go.mod, aparece la versión del engine, al igual que en el package.json, aparece la versión del engine de Go que ustedes utilizaron para compilar y para generar ese archivo. Nuevamente, pausa para agua. Muy bien. Hasta este punto hemos visto las 4 áreas en las que íbamos a ver la diferencia entre JavaScript y Go. Primero, cómo manejan los tipos, cómo manejan la memoria, cómo manejan los errores y cómo manejan las dependencias. Así que, en resumen, Go es un lenguaje compilado con una sintaxis similar a C, pero no igual. Y también es un lenguaje enfocado al rendimiento, enfocado a la simplicidad y la velocidad. Podemos encontrar muchas similitudes entre Go y JavaScript. Hemos visto varias, hemos visto algunas en el manejo de errores, hemos visto algunas en los tipos, hemos visto algunas en el manejo de memoria y algunas en las dependencias. Nuestra elección, como todo, dependerá de qué es lo que queramos hacer, de qué es lo que nuestro corazón quiera en ese momento. Si ustedes para su proyecto deciden de que Go sería una buena elección, úsenlo. Si creen que Node sería una buena elección, úsenlo. Cualquiera de las elecciones va a ser buena. Mentiras, usen Go. Es mejor. Ahora, ¿para qué sirve Go? En general, pueden encontrar programas en Go para servicios, no para servicios financieros, para servicios de ventas, para servicios de transporte, para servicios de empaquetamiento, para aplicaciones, para APIs, para websites, para muchas aplicaciones. Incluso hay algunos que lo utilizan para hacer juegos, para hacer frontend, porque Go también tiene un engine para generar templates. Todo eso ustedes lo pueden hacer con Go. En las notas de esta diapositiva ustedes van también a encontrar algunos recursos para que ustedes puedan iniciarse en el mundo de Go, para que ustedes puedan aprender más a fondo la sintaxis de Go, para que ustedes aprendan los principios sobre los que se fundamenta Go y para que descubran más sobre el lenguaje. Ahora les doy el micrófono a ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Richie, creo que no tenés el micrófono. Les decía que esperaba ver un poco más de similitudes, pero las diferencias son notables y creo que, gracias Kevin, creo que estuvo súper interesante. Hay varias preguntas, quizás primero para aprovechar a saludar a quienes nos han estado dejando comentarios, a Alejandro, Nelson, que son parte de la comunidad. Ahí están dejando feedback también, muchas gracias por los comentarios para seguir mejorando los eventos. Y bueno, uno que me llamó la atención y lo quería comentar era que aquí Daniel nos decía que Go es un poco raro al principio,
pero después vas cambiando de perspectiva. ¿Cómo fue tu experiencia con eso, Kevin? Fíjate que lo primero que ves cuando vas a Go generalmente es el tour que ellos te dan. Tienen un sitio ahí en el que vos literal puedes ir viendo, ir probando código y haciendo tus pininos ahí en el lenguaje, ver qué cambia cuando modificas X cosa y así. La sintaxis al principio es rara, ¿sí? Porque si venís de JavaScript y ves un mundo totalmente diferente, porque la sintaxis de C es bastante diferente y Go ha tratado de parecerse a esa sintaxis, diferenciándose un poquito. Pero entonces al principio vos lo ves, esto se mira feo. Después vas aprendiendo, vas leyendo y vas viendo, hey, sí, esto se mira feo, pero es útil. O esto se mira feo, pero en última instancia es bueno, porque te permite hacer esta cosa. Por ejemplo, vaya, el manejo de errores en Go. Lo que decía, el manejo de errores es feo, porque es como que si ustedes tuvieran una callback en JavaScript. Porque le están pasando explícitamente el error. Y eso es feo, es más verboso, más código, más líneas. Ahí hasta algunos hacían memes de que ponían literal esa if error diferente de nil en una tecla del teclado. Y ahí solo le daban clic cuando tenían que ocupar porque era algo que se repetía demasiado. Pero después te das cuenta de que tiene su razón de fondo y ves que es chivo. Pero sí, comparto la opinión. Ok, excelente. Bueno, sí, algunas preguntas. Aquí Carlos nos preguntaba, Carlos Meléndez, ¿por qué deberíamos aprender Go? Creo que, brevemente, si nos pudieras compartir, Kevin, ¿cuál sería, digamos, una razón de peso para, digamos, invertirle esfuerzo para aprender este lenguaje? En primer lugar, porque cualquier cosa que uno aprenda es una inversión a futuro. Siempre es algo útil. En segundo, ya hablando sobre el lenguaje, porque Go es un lenguaje muy útil, un lenguaje bastante potente y un lenguaje que te va a dar una perspectiva diferente cuando vos desarrollas aplicaciones. Uno cuando desarrolla en JavaScript se acostumbra a un mindset, ¿va? De que, sí, esto se puede hacer con tal y tal cosa, esto se puede hacer con tal cosa, pero cuando llegas a otro lenguaje como Go, que es diametralmente diferente en muchas cosas, entonces te das cuenta de que necesitas cambiar ese modelo de pensar y que el hecho de cambiar esa forma de pensar te ayuda a cuando vas a escribir código, porque ahora ya tenés lo mejor de dos mundos, digamos. Tenés lo mejor de un lenguaje compilado y enfocado a algo muy diferente, y tenés lo mejor de un lenguaje como JavaScript, que es enfocado al front, ya que sea compatible con Internet Explorer versión 1. Entonces esas cosas te hacen querer aprender ese lenguaje. Aparte de que es un lenguaje que está en auge, hay muchas empresas que buscan desarrolladores en Go fuera del país, en el país creo que no. Hay muchas empresas que buscan desarrolladores en Go porque Go se puede utilizar para una infinidad de cosas, sobre todo por el hecho de cómo maneja la memoria y cómo maneja el multithreading, cómo maneja la concurrencia, etcétera. Entonces es mucho más eficaz que solo utilizar JavaScript para algunas cosas en el backend, por ejemplo. Uh-huh. Ok. Bueno, hoy que lo mencionas, hay un par de preguntas sobre esas características de Go. Una la hace Antonio Mata y creo que podemos comenzar con esa, y es cómo Go, cómo ha experimentado en qué tema de programación funcional en el cambio de este paradigma con JavaScript, por ejemplo. ¿Soporta? La verdad no estoy seguro, no sé si has tenido experiencia. Fíjate que lo soporta como lo soportaría JavaScript. O sea, Go no es hecho para ser funcional, ¿no? Go parece más un lenguaje imperativo, como C, como en toda la familia de C. Pero, como todo en la vida, también puedes hacer programación funcional en Go. Es más complicada y a veces es un poquito más verbosa, pero es posible. Si yo personalmente no lo he utilizado Go así como Dios manda, así como dicen ellos. Pero también es posible hacer programación funcional. Ok. Igual, Eduardo Llanes nos decía qué tal va Go en temas de concurrencia, que es una de las características que decíamos que tiene diferente a JavaScript. ¿Cómo podríamos resumir ahí la pregunta? En resumen, la concurrencia en Go es algo
nativo del lenguaje. El lenguaje se enfoca bastante en que esa concurrencia sea simple, sea sólida, sea confiable y sobre todo no sea tan verbosa como lo es en otros lenguajes. En C, Java, C Sharp, para levantar un lenguaje, para levantar un thread, perdón, tenés que declarar el thread, a veces pasarle incluso memoria extra, definirle si va a poder leer memoria del padre, y un gran montón de tonteras, y para que al final te termine trabando la compu, porque tienes muchos. Pero en Go es nativo, ustedes literal a una función solo le ponen Go antes, y eso es concurrencia, eso ya va a correr en un hilo totalmente separado. Y Go no utiliza hilos como lo utilizan otros lenguajes. Go utiliza una implementación más liviana de los hilos que permite, uno, tener muchos más handles, muchos más procesos, por decirlo así, no sé cuál sería la palabra, pero tener muchas más operaciones en lo que ustedes llamarían, en lo que se llamaría un hilo en otros lenguajes, porque son livianos, tienen una vida pegada a la del padre, y la comunicación entre ellos no se hace generalmente por medio de logs, que es lo que se hace en otros lenguajes, ¿vale? Ustedes le ponen, si quiero leer esto, entonces le pongo un log, y todos los demás hilos van a tener que esperar ahí hasta que yo lo libere, causando deadlocks generalmente. En Go, la comunicación se busca de que, aunque también se pueden hacer logs, se busca de que la comunicación se maneje por medio de canales. De hecho hay un estándar paradigma de eso, no recuerdo las siglas ahorita, pero la idea es que se maneje la comunicación por medio de canales y que las rutinas, las Go rutinas, que es como le llaman ellos a esos hilos, que esas rutinas se puedan comunicar con otras rutinas o con el hilo principal a través de esos canales, ¿no? Una comunicación que no bloquea a ninguna de las partes involucradas, porque sencillamente estás ahí esperando, escuchando hasta que alguien hable, y si una de esas rutinas habla, entonces le contestas o haces algo con lo que ella te dice. Pero es mucho más liviano y es en algunos casos más flexible. Excelente. Bueno, siempre Eduardo nos preguntaba en la misma línea de que cómo se comparaban, pero creo que lo respondiste ahí en ese último comentario sobre cómo se maneja en JavaScript, cómo se maneja el tema de múltiples threads en Go. Entonces, excelente. Gracias ahí por la pregunta y por explicarnos más. Aquí Alejandro nos preguntaba este tipo de dato interesante en JavaScript. Yo creo que podríamos hablar toda una charla de símbolos Sí. y cómo este dato primitivo es bien confuso la primera vez que se escucha. Entonces, vamos a dejar eso pendiente, pero digamos que vamos a tratar de abarcar ese tema, porque sí, los símbolos creo que son relativamente nuevos en JavaScript desde la última especificación, entonces se puede expandir mucho más en ese tema, pero sí, hay que tomarlos en cuenta como tipo. Con los símbolos tienen para su propia charla. Excelente. Bueno, habían un par de comentarios. Bueno, aquí Meco nos decía que, empresas como, ahí lo mencionabas, como de bancos y de transacciones a gran escala, son quizás una buena, un buen ejemplo de Go en producción. Entonces, aquí nos comentan que Go se ocupa en un banco en Europa y es un poco de lo que hablábamos. Quiero ver, nos decía, bueno, aquí Mario nos preguntaba sobre recursos, yo creo que va a ir en la presentación, pero si nos pudieras decir, Kevin, digamos, justo después de la charla, ir a la documentación sería lo mejor si quisiera comenzar, o hay algún, quizás por video, o empezar ya a jugar en una de estas consolas en línea, no sé cuál sería como el consejo puntual. Sí, fíjate que en la presentación en las notas, pero si ustedes quieren comenzar para algo parecido a lo que acaban de escuchar, hay un libro que es gratis, está en GitHub, que se llama Go for JavaScript Developers, que hace básicamente lo mismo que la charla, comparar cómo hace esto JavaScript, cómo hace esto Go.
y ya les va mostrando con pedacitos de código y un poquito más detallado en qué se parece, en qué se diferencian, y cómo ustedes pueden utilizar las diferencias para sacar alguna ventaja. También, quizás el mejor recurso para alguien que quiera aprender en Go es el tour de Go. Eso lo ofrece la documentación. Ustedes solo buscan un tour de Go en Google y el primer enlace que le va a aparecer es exactamente eso. ¿Qué es ese tour? Es un tour, básicamente. Pasa por todas las features del lenguaje, se las va explicando, les va poniendo snippets de código para que ustedes vean, sí, mira, Go soporta esto, o en Go puedes hacer esto de esta forma. Y ustedes pueden ir automáticamente ahí en ese environment, compilando, cambiando código, jugando con el lenguaje, y así. Ese tour cubre básicamente todas las partes básicas y fundamentales del lenguaje, desde el manejo de strings hasta concurrencia. Así que ahí pueden darse un buen gusto. Sí, y yo quizás solo agregar que también, en lo poco que también he visto, el tema para ya desplegar algo en Go, creo que es bastante, digamos, hay bastantes plataformas en línea que creo que ofrecen ese tipo de beneficio. Quiero ver. Sí, de hecho en Heroku puedes deployar un programa en Go, tranquilo. Igual puedes dockerizarlo y deployarlo en Amazon, Azure, lo que sea. Okay. Bueno, vamos a agradecer rápidamente a todas las personas que nos han estado comentando y vamos a ir rápido por las preguntas para ir cerrando la charla. Bueno, Víctor preguntaba qué aplicaciones en medianas empresas has visto. No sé si has visto algún ejemplo, quizás no a escala como de Uber o Google, pero... Sí, fíjate que verla, de que yo haya visto el código, y sí, qué bonito, no he visto, lastimosamente, pero sí puedes ver ejemplos de código de empresas grandes como Google, que tienen varios servicios en Go, Uber, que tiene unos cuantos servicios en Go, Spotify, y ¿qué más que se llama esto? Dailymotion, que manejan algunos servicios de estadísticas de Go, incluso hay bases de datos de Go, hechas en Go, como Influx, creo. Okay. Sí, digamos que hay que documentarse y creo que sí hay ejemplos. Digamos, si aquí en el país hay empresas que piden programadores, por lo menos en El Salvador sí, yo también no he escuchado mucho, es quizás en el mercado internacional, pero es de estar pendientes por la demanda que pueda haber en un futuro. Katia nos decía que en su empresa ocupa Grafana. Está hecho en Go. Que está hecho en Go, excelente. Ahí me imagino que hay un montón de herramientas y utilidades que son muy utilizadas y a veces no las hemos escuchado. Raúl preguntaba dónde es más óptimo usar Go, en Azure o en AWS. No sé si es cuestión de... Sí, yo creo que hay cuestión de gustos. Sí, creería que comparaciones se tendrían que hacer y quizás la diferencia no sea mucha y depende mucho de tu ecosistema o del presupuesto incluso. Solo en cuánto te cobran bajar la diferencia. Docker está hecho en Go. Sí. Excelente. Docker y Docker Compose están hechos en Go. De hecho, es bien chistoso. En la charla mencioné de que las variables en Go, para ser exportadas, tienen que ir con inicial mayúscula. Pues Docker, cuando ustedes hacen Docker PS, Docker, etcétera, todos esos comandos, si ven las iniciales de todas esas cosas, todos esos encabezados van con mayúscula. ¿Por qué? Porque uno está hecho en Go y dos, ellos no quisieron cambiarlo para que eso fuera en minúscula. Así que se fueron todas en mayúscula. Qué interesante. Gracias, Alejandro, por el dato. Y bueno, para ir cerrando, Alejandro nos vuelve a decir, González, que Go, igual que Flutter, en cuanto que, tienen como estos objetivos de que se mejore la experiencia, ¿verdad? Para el desarrollo. Sí. Lastimosamente aquí en el país. Algún día habrá una empresa que pida Go. Ok, bueno, para ir cerrando, como les decía, durante la charla se hicieron algunos comentarios, solo los vamos a mencionar para ir cerrando. Preguntamos que si ya habían escuchado sobre Go antes. Un 81% dijo que sí, un 19% dijo que no. Entonces esperamos
que les haya servido la charla como para llamar su atención. Y a los que ya lo conocían, nos dejan en los comentarios si quieren más charlas sobre este tipo de lenguajes o sobre este lenguaje en específico para que podamos seguir haciendo más actividades. Luego preguntamos que si ya están familiarizados con lenguajes de programación fuertemente tipados, en este caso Go. La mayoría nos dijo que sí, un 84% y un 16% que no. Entonces, de nuevo, si les interesa aprender más sobre TypeScript o algún otro lenguaje con tipos fuertes, nos pueden dejar en los comentarios o proponer sus charlas para que lo podamos ver en futuros eventos. Ok. De ahí hicimos algunas preguntas solo para evaluar si habían estado poniendo atención, que cuál era la ventaja de Go sobre JavaScript. La mayoría puso atención y es que Go es un poco más rápido. El tema, me imagino, por las características que tiene. Y que todos están interesados en seguir aprendiendo sobre Go. Y eso es bueno. Entonces, para ir cerrando y agradecerles nuevamente primero a Kevin. Gracias, Kevin, por compartir el espacio, el tiempo. Kevin ha estado como ahí pendiente siempre de las charlas y esta vez logramos tenerlo para compartir más sobre el tema. Agradecer también nuevamente a todos los que se unieron a través de las redes sociales. Síganos para más eventos en Facebook, Instagram, Twitter. Vamos a estar publicando más cosas. Estén pendientes para que puedan enterarse y unirse a las charlas. Y otra vez la invitación para que propongan sus charlas. La comunidad es abierta a todo tipo de niveles de charlas, desde comenzando hasta charlas más avanzadas. Y todas son bienvenidas. Entonces, no es una limitante y si ustedes quieren hablar sobre un tema o proponer a alguien, están totalmente en la libertad y nosotros con mucho gusto les ayudamos. Bueno, entonces, con los agradecimientos, Kevin, gracias. Gracias a ustedes también. Excelente, gracias otra vez a los que nos sintonizaron dentro de El Salvador, tanto afuera. Gracias por unirse y los esperamos en siguientes eventos. Manténganse pendientes y con eso terminaríamos. Muchas gracias y buenas noches. Adiós, buenas noches. We're going to